Son ya las 7 de la mañana con 23 minutos. A esta hora nos vamos a enlazar ya con nuestro invitado. Nos acompaña en esta mañana Osvaldo Landázuri, analista económico, con quien vamos a hacer un balance en materia económica en este 2024. Osvaldo, bienvenido a este espacio. Les saluda Daniela Ruiz y Estefanía Santillán. Muy buenos días. Coméntenos cómo se miran, ¿no?, las primeras decisiones que se tomó por parte del presidente Daniel Noboa. Por ejemplo, el incremento del IVA del 12 al 15%. Esa fue una de las medidas como que golpeó de cierta manera a la ciudadanía y que hemos visto que también ya se ha visto afectada y no se ha visto como un avance, ya que esto iba a ser para el tema de seguridad, que se ha visto que se ha incrementado también al momento. Vamos a hacer este análisis de cómo estas medidas, porque esta fue una de las primeras medidas que se tomó y que fue una de las más complejas que ha vivido el país durante este 2024. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, efectivamente fue una medida muy compleja que debió tomar el presidente Noboa en un momento y hay que acordarnos el por qué, ¿no? Es Ujú. decir, acordémonos que Lazo también entrega una economía devastada desde mi óptica y también tenemos que acordarnos que él hablaba y se refería a este macro equilibrio económico. Me acuerdo claramente en Davos cuando le preguntaban, y era porque el petróleo había subido, él informaba a los países internacionales que cuando no se roba, la plata alcanza. Esto va el comentario a entender que si no hay soluciones estructurales, pues muy probablemente lo que nosotros estamos viendo es más de lo mismo. Es Ujú. decir, llega Novoa y llega un presidente que encuentra una economía con la caja completamente vacía. Indudablemente tiene que subir impuestos. Pero en esa línea, si es que uno solo sube impuestos y esa plata no retorna a la economía, ¿qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es cierta tranquilidad fiscal, pero por otro lado le restringe el consumo, es decir, le afecta el bolsillo de la persona. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso ya el segundo trimestre de este año tuvimos un crecimiento negativo o decrecimiento, como querramos llamarlo, del menos 2,2% sin apagones. Entonces, claramente es una muestra de que las medidas que han tomado los diferentes gobiernos, pues lo que han hecho es tratar de tapar con una curita un gran problema estructural que tiene el país en el lado fiscal. Y el lado fiscal se relaciona con dos aristas, indudablemente con cobrar bien los impuestos. Yo creo que ahí todavía hay una tarea muy grande del Ecuador y es por eso que el propio Fondo Monetario, de lo que yo sé, le está presionando al Ministerio de Finanzas y al gobierno para que tomen decisiones tributarias de más largo plazo. Y por otro lado, tiene usted el gasto fiscal, es decir, el gasto corriente y el gasto no solo del gobierno central, sino también de los GATS, de las empresas públicas, qué tan eficientes son. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que muy probablemente si es que no definimos un presupuesto correcto para el tamaño de la economía, si no definimos mediciones de eficiencia y rendición de cuentas, pues lo que termina pasando es lo mismo que le pasó a Lazo, es decir, no hay plata que aguante. Y entonces la ciudadanía lo que siente es cada vez menos liquidez, cada vez menos transacciones, se van rompiendo las cadenas de pagos y realmente eso es lo que termina afectando a la microeconomía, es decir, la macro está completamente desconectada de la micro desde mi óptica. Ujú. A pesar de esta medida y otra de las medidas que también se tomó, el tema del subsidio, la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís, se ve todavía, ¿no? Como usted menciona, este estancamiento económico que tenemos en el país. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer tomando en cuenta que el gobierno también ha tenido como estos nuevos endeudamientos? Por ejemplo, este nuevo préstamo que se solicitó al FMI por estos 4.000 millones de dólares. Seguimos endeudándonos más y ya se viene un nuevo año electoral. ¿Qué es lo que va a pasar ya para el 2025? Para el 2025 no espero nada muy diferente, excepto y ojalá menos cortes de electricidad. Eso es lo que podría variar y tal vez hacer que la ecuación mejore en cierta medida en el crecimiento ecuatoriano. Porque al final lo que debe terminar siendo claro para los mandatarios y para sus equipos económicos y de ministros
Es que al final yo para qué busco equilibrio fiscal o para qué busco cobrar mejor tributos o para qué busco tal o cual medida económica es fundamentalmente buscando el bienestar de las personas. Y eso se verifica únicamente con el crecimiento económico. Por supuesto, perdón, hay indicadores como el de la desigualdad que en Chile, que en Perú, que en América Latina en general son muy grandes, muy fuertes, pero en general, insisto, esto se mide con crecimiento económico. Entonces, yo quizás corregiría un poquito su introducción en esta segunda pregunta, porque no creo que esté estancado el país, creo que está ya en recesión. Ujú. Y eso se verifica claramente cuando usted ha tenido ya un segundo trimestre de crecimiento. No vería yo cómo el tercer trimestre pudiera crecer o incluso el cuarto, habrá que esperar a ver cuáles son las cifras. Y entonces, pues al final del día lo que termina entonces es teniendo un país que no tiene rumbo, es decir, no tiene una política económica, un plan económico es la palabra, que sea amplio, que sea concreto, que sea específico, que le dé certezas, porque en realidad lo que usted tiene es una combinación bien extraña de modelos que están conviviendo en el país, es decir, todavía tenemos algo del modelo de la revolución ciudadana en donde había mucho gasto en general para tratar de activar la economía, pero combinado con acuerdos comerciales, combinado con una serie de medidas de la derecha. Y entonces ese cortocircuito es el que no se corrige en el país. Por ejemplo, leyes laborales, etcétera. Entonces ahí lo que debería hacer usted es ponerse de acuerdo en cuál es el modelo, hacia dónde quiero llevarle yo al país y en función de eso tomar decisiones. Mientras eso no pase, lo que usted va a ver es que el próximo año va a ser un año parecido a este, con un crecimiento muy pobre, en donde la inversión no acompaña a la actividad económica y por lo tanto no hay variaciones significativas en el empleo. Es lo que se está viendo en general en las predicciones de crecimiento de varios actores internacionales que lo que están viendo es que el Ecuador crezca apenas un poco más del 1%, 1,5%, me parece, y eso no es suficiente porque apenas su población crece en 2,5%. Ujú. Entonces ahí es donde usted debe entender que si no crece al 4, al 5%, no va a poder salir de esta trampa de pobreza que le rodea a América Latina ya desde hace varias décadas. Osvaldo, hace falta también hacer ya un análisis de cuál es este saldo que nos dejan los cortes eléctricos y ya se había hablado, ¿no? Que hemos podido evidenciar así de manera inmediata el tema del incremento del desempleo, el cierre de varias empresas. Ahora sería de hacer este análisis completo de cuál es este saldo negativo que dejarían estos cortes de energía para este próximo año y qué pasaría si continúan con estos cortes de energía, porque claro, no se tiene algo ya fijo de saber si se terminarían ya definitivamente estos cortes de energía en nuestro país. Y además con un añadido, ¿no? Es decir, usted elimina los cortes en estos días, quitando electricidad a un sector importante de la producción ecuatoriana, lo cual a mí me parece realmente enfermizo, es decir, es una cosa que no se habrá visto jamás en ningún país racional, en ningún país decente, que pudiera tener gente al mando que realmente tome decisiones complejas, pero correctas, adecuadas. Entonces, cerrando ese paréntesis de que usted en algo palea, pero cerrando una parte importante del sector productivo, lo que yo veo es que no hay, insisto, cambios en cuanto a la electricidad importantes, como usted bien comenta. En esa línea, pues lo que usted probablemente vea son ciclos, ¿no? Es decir, si es que vuelve un estiaje, pues va a tener otro problema con la electricidad. Y si es que logra generar algo, pues estará siempre con un ojo abierto y el otro ojo cerrado. O sea, es decir, en el lado de la inversión, usted acaba de dejar, me parece, un precedente absolutamente grave y nefasto para el país. Y eso es que el país no puede realmente garantizar la electricidad, que para mí es básico. Entonces, ahora, insisto, si usted ve esta agenda en la que nos han metido, en donde se corta el presupuesto general del Estado por el lado de la inversión, es decir, le deja al país en sí sin seguridad, sin luz, sin servicios básicos, y por otro lado le abre con China, pues ¿cuál es el resultado? El resultado es que las aduanas están colapsadas y realmente usted tiene una producción que no puede ni siquiera producir, es decir, defenderse de una manera de la más básica. Entonces ahí estamos viviendo cada vez más desempleo. Usted me preguntaba el saldo, pues yo creo que fuimos los más acertados en ese saldo. El ministro de Finanzas se ha pronunciado ya al respecto y habló de 1.700 millones. En la Cámara de Industriales de Pichincha, mi equipo
calculó con la cámara alrededor de 12 millones por hora, lo cual en el número de meses llegaba a unos 2.000 millones de dólares, es decir, por ahí relacionado con lo que ha dicho el ministro de Economía. Yo creo que indudablemente el gobierno estará más bien siendo muy optimista y hay otras cámaras que le hablan incluso de 7.000 millones de dólares de pérdida. A esto habrá que sumarle ya los datos del INEC del mes pasado, que dan cuenta de más de 100.000 personas, 140.000 personas que han perdido su empleo en este noviembre en relación a noviembre del año pasado. Entonces, ese es el saldo. Y para que ustedes recuerden que cuando yo decía que son cientos de miles de empleos, no estaba disparatado, ni cuando hablábamos de que eran miles de millones de dólares. Entonces, ahora se está sabiendo esto, pero indudablemente el problema no termina. Por lo tanto, yo creo que falta todavía entender bien cómo el crecimiento económico muestra las cifras finales para ver y calcular las pérdidas que realmente hemos incurrido, que deben ser enormes, porque aparte de eso, me imagino yo que el ministro de Finanzas no estará sumando lo que nos ha tocado pagar y comprar, además al apuro, sin saber si el precio es el correcto, si las condiciones son las adecuadas, es decir, todo aquello está sirviendo para que al subir impuestos usted se encuentre con realmente una rendición de cuentas que no va a terminar para nada ejerciendo algún tipo de presión sobre el crecimiento económico, simplemente tapar huecos para abrir otros huecos y de esto no se sale con este tipo de medidas solamente, se sale con un plan económico que incluya todo el país y no solo un sector, que es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cuál es ese sector? Me dirán, pues fundamentalmente el agroexportador costeño y los banqueros. Ellos han definido la agenda y este es el resultado de esa agenda que, bueno, sí era previsible porque me recuerda un poco, yo era muy niño para los años 80, en donde el país perdía décadas de crecimiento por la misma agenda de Dajic, de Lazo, de Maguad, etcétera. Entonces, ahí está el resultado, no ha cambiado. Osvaldo, es importante hablar y hacer también, digamos, un análisis de la situación en América Latina, porque, claro, nosotros hablamos ya ahora de un decrecimiento económico en el Ecuador, pero, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, con los otros países de la región? No, sin irnos muy lejos, ¿no? Lo que pasa con Perú y Colombia. ¿Cuáles, desde su perspectiva, desde su análisis, son las estrategias y las medidas adecuadas que tomaron esos países que sí crecen y que además también están enfrentando, digamos, las mismas problemáticas desde algún punto de vista, ¿no? Ellos también enfrentaron la sequía, han enfrentado otros problemas que también nos atañan como país a nosotros, pero ellos sí van a crecer económicamente. ¿Cuáles son las medidas que sí tomaron a tiempo y que nosotros no lo hicimos? A ver, yo podría resumir este año, yo tuve bastante estudio realizado en América Latina, estuve viajando por Chile, Perú, y claro, a ver, yo diría lo siguiente, primero un gran resumen es que se le ve al Ecuador como un país completamente perdido, extraviado desde afuera, es lo que se ve cuando uno se reúne con actores de cámaras en Perú o en Chile o con académicos, etcétera, pues no se entiende a dónde va el Ecuador, primera salida. Segunda salida, América Latina en general tiene un problema de crecimiento que es importante. Para que tengan ustedes una idea, Perú creo que va a ser el que más crezca este año con un 3,2%. Y otro dato, Chile 2,4%, Bolivia me imagino yo que decrecerá igual que Argentina, o al menos estará cerca del equilibrio, y ahí usted más o menos va sacando conclusiones. Ahora, ¿qué es lo que yo pude ver? Indudablemente que hay un modelo en donde usted separa lo económico de lo político, ese es un primer paso. Ujú. Pero ese modelo también tiene unas aristas, sobre todo en Perú y en Colombia, que me parecen unas aristas todavía frágiles. No es el caso chileno donde uno ve una economía con instituciones mucho más robustas, más avanzadas, más desarrolladas en términos de análisis. Lo que usted ve en Perú es una costa limeña que está creciendo de manera importante. La presidenta Boluarte acabó de anunciar que la inversión cerró en 13.400 millones y que ellos tienen reservas internacionales equivalentes al 30% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí usted tiene una idea, el Producto Interno Bruto de Perú será unos 250.000 millones de dólares más o menos. Entonces ahí usted se da cuenta los cambios que han hecho. Pero indudablemente yo veo un debe importante en esa agenda. Y esa agenda es que usted tiene polos de desarrollo, Lima, Santiago, y en el caso chileno, insisto, ese le dejaría aparte porque es distinto, se ve un desarrollo algo más armonizado en todo el país. Pero en el caso peruano, usted sale de Lima y se encuentra con un aeropuerto que parece
el de Quito de los años 90, por ejemplo. Es decir, hay una disparidad importante en el crecimiento económico de esa población. Entonces, yo resumiría en eso, es decir, han separado las instituciones y eso es el último premio Nobel. Es decir, si usted se fija en el último premio Nobel de Economía, es un estudio relacionado a por qué los países son distintos y se analiza desde la gente, la ubicación geográfica, los recursos naturales. Y la conclusión a la que llegan los premios Nobel de este año es que son las instituciones. Yo creo que ese es el gran resumen. El momento en que usted tenga instituciones de justicia, de economía, políticas que están separadas, que rinden cuentas unas y otras, pues probablemente va a encontrar con que la agenda puede ser mucho mejor analizada. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso de Perú y Colombia, yo veo posibilidades grandes de que esa desigualdad en algún momento llegue a pegarles a esos países, pero habrá que esperar a ver cómo ellos administran esta situación. Ahora bien, usted decía que seguramente el 2025 tendremos una situación similar en el ámbito económico a la que se está viviendo en este 2024, pero tomando en cuenta que es un año electoral, que va a ser que se relantice más el tema del desarrollo económico, que va a además promover este estancamiento, digamos, de las inversiones debido a esta incertidumbre también que se crea mientras no se sepa quién llegará a la presidencia de la República. ¿No podríamos ver un panorama un poco incluso más pesimista en el ámbito económico para el 2025 para el Ecuador? Depende, que es la típica respuesta que nos achacan a los que estudiamos economía. Efectivamente, sí, es una posibilidad. Por ejemplo, si usted combina incertidumbre con apagones eléctricos, Ujú. eso pudiera significar que tenga un peor desempeño que este. Pero en términos generales, como que uno al combinar lo que ha combinado este año, no debería encontrarse con un 2025 peor. Es decir, usted combinó este año bastante inestabilidad por la muerte cruzada, que podría compararse con el año electoral que nos viene, también subida de impuestos y también cortes eléctricos y no sé si ya dije inseguridad. Entonces ahí es donde usted encuentra que es un cóctel explosivo que va a gatillar que el Ecuador decrezca, yo me imagino, en más del -1%, perdón por el castellano un poco raro, pero es decir, en cifra mayor al 1% va a ser negativa, es lo que yo preveo. Y el próximo año lo único que le quitaría de esa ecuación es la electricidad. Pero si usted le añade, indudablemente puede ser un año incluso peor que este, habrá que ver qué es lo que se viene. O, por ejemplo, si usted encuentra más inestabilidad política porque el presidente siente que está perdiendo votos o porque ve que la violencia se termina mezclando otra vez con la política y hay atentados contra candidatos. Es decir, todo eso está en el tapete. Pero lo que sí suele resumirse es que generalmente los años de elecciones a nivel mundial lo que causan es incertidumbre. Ujú. Y la incertidumbre lo que genera es muy poca inversión. Pero si ustedes se fijan en el Ecuador, en este año, en el año 2024 que está acabando, hemos recibido apenas 100 millones de dólares de inversión extranjera hasta el segundo trimestre. 100. Compárenlo ustedes con 10.000 que recibe Colombia y habrá que ver cuánto recibió Perú, que ha de ser algo parecido. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que realmente está en un estancamiento, en una situación que es absolutamente crítica y catastrófica. Entonces, realmente eso podría repetirse ya en sí mismo. Veo que es un problema grave para el país. En este sentido, a qué puede apelar, digamos, el primer mandatario, el gobierno, tomando en cuenta el déficit fiscal, tomando en cuenta esta recesión económica? ¿Debe apelar, debe continuar apelando a préstamos de los multilaterales? ¿Debe continuar apelando al tema del incremento tributario? Esa es una excelente pregunta. Sí, es lo que el Fondo Monetario le está diciendo. El paquete que yo entiendo que negociaron ellos es de 14.000 millones. Entonces está todavía por verse porque usted tiene unos vencimientos de deuda muy importantes de estos años 2025 y 2026. Entonces, realmente yo creo que cualquier candidato que entre, por más que le diga lo contrario, pues lo que va a decir es, me dejaron con esto, no me puedo salir, es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, a qué debería apelar? Ya me parece que es tarde, pero podría ser, por ejemplo, que lo de los subsidios se dedique a inversión. Me parece importantísimo que en parte usted comience a auditar las empresas públicas, pero le veo complicado porque el mandatario se nota claramente que tiene una inclinación política muy parecida a la que han tenido los últimos mandatarios. Eso es negociar, ¿no? Y eso es negociar con espacios de poder.
Entonces ahí usted dice, entrego Petroecuador, o entrego esto, o entrego CNL, entrego SELEC, para que me den los votos en la asamblea. Y por eso usted no audita esas empresas, debería auditarlas, debería auditar hospitales, debería empezar a hacer transiciones ordenadas de varios temas laborales para que la gente pueda competir en un entorno de modelos de negocio que se ha desarrollado de una manera impresionantemente rápida. Es decir, eso es lo que debería pasar. Pero lo fundamental, si yo resumiría, es tratar de alguna manera de levantar la inversión pública. Y por otro lado, entender alianzas público-privadas para, por ejemplo, una carretera que usted la pueda al menos readecuar, que cobre un peaje, o hacer una nueva, cobrando también peajes, un túnel, es decir, algo que le dé incentivo a la economía. Yo creo que ese sería el primer paso que yo buscaría hacer, pero indudablemente eso no va a poder lograr si es que no avanza en un bloque como el que yo acabo de comentar, es decir, con auditorías, con cambios trascendentales en el gasto corriente para ver cómo se hace más eficiente, y eso probablemente sea un debe que estaremos discutiendo. Si no, lo hacemos rápido por los siguientes 10 años y el resultado será el mismo. Osvaldo, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana en 102.9 Noticias. Siempre es un gusto, un buen año. Un buen año también para usted. Hemos dialogado con el analista económico Osvaldo Landazuri sobre este balance de la situación económica del Ecuador durante 2024 y lo que se espera para el 2025. Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión. 102.9, la radio de Quito. Inicio de espacio publicitario.